Buenas. Buenas, Javo. Buenas. ¿Cómo andan? Vamos a esperar ahí un poquito que se sume gente, que se va sumando gente a la transmisión. Buenas. Ay, qué hermoso. Hola, Majo. Fabi. Qué lindo. Qué alegría. Buenas. Feliz plenilunio para todos. Vamos a ir un momentito que se siga sumando gente. Y arrancamos con nuestra conciencia búdica. Uy, los hermosos mochilas de gana, Ale y Pablo. Hola, Fede. Hola, Guido. Hola, mochila. Qué hermoso. Qué alegría. Hola, Marie. Ahí se unió Marie. Bueno, vamos a ir arrancando porque los tiempos de los lives son tiranos. Así que nos vamos a meter en esto. Dejamos que se siga sumando gente. Y... qué bien, Majo, me hiciste dar cuenta que tengo que grabarlo para poder subirlo luego a YouTube. Bueno, no, me dijeron que hay otras formas, así que no me voy a poner con eso. Vamos a meternos en el tema, que es un tema hermoso, apasionante, para quienes estuvieron también cuando estuvimos trabajando con la conciencia crística. Está bueno, ahora vamos a trabajar con otra conciencia avatárica, que es la conciencia búdica, ¿sí? Hoy es el día donde se celebra el nacimiento, la iluminación y el deceso o el fallecimiento de el Buda Gautama, ¿sí? De Siddhartha Gautama Buda. Buda en realidad es una forma de la conciencia. Hoy se celebra lo que es el nacimiento, la iluminación y el deceso de Siddhartha Gautama, que fue quien encarnó la conciencia búdica, ¿sí? Vamos a hacer esta salvedad de entender que los distintos avatares de conciencia son seres humanos, ¿sí? Que encarnan un pulso de la conciencia de la divinidad y que a partir de encarnar la conciencia de la divinidad en un cuerpo físico permiten que esa conciencia después trascienda, ¿sí? Y pueda ser encarnada, habitada o generada a partir de toda la humanidad. Entonces vamos a volver a aclarar esto que me gusta siempre aclarar. Cuando hablamos de un avatar de conciencia no estamos hablando de un pulso de conciencia divina, sino que estamos hablando de un ser que encarnó ese pulso de conciencia, lo vivió desde su humanidad y a partir de esa humanidad pudo abrir la puerta, la disponibilidad para que eso encarne o se transforme en conciencia de todas las conciencias humanas encarnadas a partir de ese ser reservorio o en base de esa conciencia, ¿sí? Entonces un avatar de conciencia no es lo mismo que un pulso de conciencia. Tenemos el pulso de conciencia búdica, el pulso de conciencia crística, ¿sí? Cada uno de estos pulsos de conciencia fue encarnando en un avatar particular que trajo la posibilidad de desenvolver o de desarrollar dentro de este plano físico-material determinado tipo de cualidad, ¿sí? Las cualidades de lo divino son infinitas, ¿sí? Múltiples. Lo divino podemos entenderlo como la fuente, el amor, Dios, el nombre que queramos ponerle. La cuestión es que cada uno de estos avatares encarnan un pulso de conciencia particular y nos permiten esa posibilidad de desarrollarlo como conciencia en nosotros mismos. Hay varios avatares. Estuvimos trabajando en Semana Santa la conciencia crística, sí, que es el avatar que encarnó Jesús y que permitió como el desarrollo del amor dentro de la humanidad, que trajo este pulso amoroso y que desde la integración que propone el amor pudo encarnar la llama trina, que tiene que ver con 3 pulsos de conciencia divina particular, que son la voluntad, la sabiduría y el amor, ¿sí?
La conciencia búdica nos va a llevar a otro pulso de conciencia que tiene que ver con la encarnación de la sabiduría divina. Encarnar la sabiduría divina en nuestro cuerpo tiene que ver con el desarrollo de esa conciencia búdica que tuvo como avatar de esa conciencia a Gautama, a Siddhartha Gautama, sí, que fue el que encarnó al primer Buda totalmente iluminado, totalmente consciente. Quiero aclarar una cuestión cuando hablamos de esta conciencia búdica. Yo no tengo una gran formación en budismo, me es muy afín, me siento muy afín, pero seguramente haya budistas en la sala. Por favor, acompáñenme desde un lugar de escucha amorosa, que sé que es lo que tienen. No quiero ofender en ningún momento las enseñanzas budistas. Vamos a intentar trabajar directamente sobre el mito de Buda para a partir de eso desarrollar esta idea de la conciencia búdica y de cómo la conciencia búdica la podemos tomar como una cualidad divina a encarnar en cada una de nosotros, ¿sí? Entonces vamos a trabajar, si bien el budismo tiene un montón de ramas y es súper amplio y es súper hermoso de descubrir y conocer. Ahora van a ver que estamos con las remeras del Buda Team porque realmente impactó muy fuerte en nosotros vivir esa cultura, vivir esa filosofía, poder meternos un poquito dentro de eso fue realmente transformador. Cuando estuvimos ahora viajando con Marie, que se va a sumar en un ratito para acompañarnos, entonces cuando hablamos de la conciencia búdica no estamos hablando de la religión, ni de la filosofía, ni de la idea, sino que vamos a intentar desplegar o desarrollar a partir del mito, que es lo que conforma en nuestra psiquis una lógica particular para poder entenderla en nuestro día a día y poder desenvolver y desempeñar esta gran cualidad o este gran don que a partir de Siddhartha Gautama podemos empezar a encarnar en nuestro cuerpo. Entonces, re importante entender esto, lo que vamos a trabajar es con el mito de Buda para poder entenderlo en nuestra realidad y tomar herramientas que nos permitan entender dentro de este momento de gran transformación. Hoy es la luna llena en Escorpio, siempre Wesak, que es este momento, tiene que ver con esa luna llena en Escorpio, porque es un momento de gran transformación y de gran trascendencia que después vamos a contar un poquito más por qué se produce en este día, por qué se produce en esta fecha y por qué nos conecta con esta posibilidad de encarnar la energía búdica y sintonizarla o traerla para alojarla en lo que vendría a ser nuestra conciencia crística o nuestra conciencia amorosa del corazón. Entonces, recontra re importante hacer esta aclaración para que entendamos de qué vamos a estar hablando. No voy a dar una clase de budismo, no sé dar clase de budismo, me encantaría, que ahí están los chicos de Mochila Vegana y la tienen muchísimo más clara que yo, que me asistan ahí desde ese lado y que quizás hagamos un live hablando más desde el budismo. Pero bueno, esta es la idea, ¿sí? Así que ahora voy a invitarla a Marie, a mi marida Magdalena, para que nos cuente el mito de Buda. Ella es hermosa contando historias, así que la voy a invitar a que nos cuente y nos narre la historia de Buda, de Siddhartha Gautama, para que podamos entrar en conciencia y en contacto con esta historia, que quizás no la tengamos tan fresca o tan consciente como por ahí la historia de Jesús cuando trabajamos la conciencia crística. Entonces Marie lo que va a hacer es meternos e introducirnos en este mito para que podamos desarrollar y después entender todos los conceptos que vamos a ir trabajando sobre esta conciencia. Voy a buscar acá a Marie. Marie, amada Marie, vela a nosotros. Hola hermosa. Hola, estamos re Team Buda, Buda Team. Amamos esta remera fuerte. No se te escucha, a ver. La otra vez con Clau tampoco se me escuchó. Y Clau Videgain, que está ahí, me enseñó. Clau también, alto hermoso de la vida. Todos amamos a Marie. A ver si te escucha con eso. ¿Mejor? ¿Ahora? Yo no te escucho, pero si la gente te escucha, que den deditos hacia arriba. Ponete los auris, dice. Sí, yo me los pongo, pero... Cualquiera. Ahora sí. Ah, listo. Ahí está, ahí está. El Hola, problema Mari. ahora, si yo pongo el celular así, hago líos, perfecto. Mira, por Magi Dios. del lindo. Ahí está. ¿Ahora se Bien, escucha? ahora sí se escucha. Bien, hay deditos por ahí. Muy bien. Bueno, quedó chueco, pero sepan entender que ahí llegó.
Entendemos. Bueno, bienvenida Marie. Marie es una hermosa maestra de la vida y nos va a compartir la historia de Buda para que realmente podamos sintonizarnos y entrar en contacto con este mito y realmente entender en qué cuestiones nos vamos a ir enfocando para entender esta energía búdica y poder asimilarla y hacer conciencia de esto que Buda viene a enseñarnos o a dejarnos como legado. Así que, todo tuyo. Bueno, para empezar, aquellos que quieran no mirar la pantalla y cerrar los ojos, esta, este es un cuento de Buda que se usa en los quintos grados de las escuelas Waldorf, cuando dentro de la narrativa, que son los cuentos que contamos los maestros, se cuenta Antigua India y esta adaptación la hicimos con Guille sobre una de estas historias que les contamos a los niños en quinto grado, y debo decir que en quinto grado Guillermo vino a mi grado a hablar, pero no hablamos de Buda, hablamos de Hanuman finalmente. Así que se escucha divinamente, me encanta la gente que está, bien. Hace muchos, muchos años, en la antigua y lejana India, el ser humano vivía en polaridades. Y con esto queremos decir que había amor y había odio, había fidelidad y traición, había valentía y cobardía, pero faltaba misericordia. Desde las alturas de los mundos superiores, un alma se acercó a la Trimurti, a Vishnu, a Shiva y a Brahma, y les pidió ser él quien le enseña al hombre sobre misericordia y compasión. Brahma asentó, dijo que él podía ser. Así que esta alma tuvo que pasar por varias encarnaciones en la tierra hasta estar listo. Fue rey, fue campesino, fue huérfano, y en cada vida que volvía a la tierra sucedía que tenía un aprendizaje con respecto a esto, al amor, a la compasión, hasta que estuvo listo, se presentó ante Brahma y le dijo que quería bajar, y Brahma vio que estaba listo. Así que llegó como Siddhartha, hijo de 2 reyes. Los astros marcaron el destino de ese joven. Cuando un niño nace en India, los sabios de la corte, que son astrólogos también, hacen la carta natal de ese niño, y en la carta natal de Siddhartha había 2 caminos de grandeza. El primer camino de grandeza lo llevaba a ser un gran rey, poderoso, un enorme imperio construiría. Y otro camino lo llevaba a ser un mendigo, y ese camino de mendigo lo llevaría a la iluminación. Cuando el rey escuchó esto, hizo lo posible para que no sucediera con su hijo que tomara el camino de ser mendigo, por lo que decidió quitar de todo su palacio a todos los hombres y mujeres ancianos, enfermos, y solo había belleza alrededor. La vida del príncipe empezó a crecer, empezó a desarrollarse. Imagínense lo que era vivir en un palacio donde todo era alegría, donde todo era juventud y belleza, flores creciendo, animales, toda la abundancia que ese niño podía necesitar y querer. Pero empezaron a suceder cosas que no eran esperadas para un príncipe. No quería casar, no quería competir. Cierta vez sucedió que su primo lanzó una flecha que cayó en el ala de un cisne y el cisne cayó. Siddhartha enseguida corrió a rescatarlo, le quitó la flecha, preparó un ungüento y curó esa ala. Su primo estaba indignadísimo, lo odiaba por eso. Y cuando el cisne estuvo recuperado, el primo reclamó el ave como suya, pues él la había derribado. Así que Siddhartha llevó este problema a los sabios, quienes dijeron:
que la persona que se ocupaba de la vida de otro ser viviente tenía mayor reclamo sobre ella que aquel que solo deseaba la muerte. Así que se imaginan que el cisne fue liberado por Siddhartha. Luego de un tiempo, para un alma inquieta, para un alma que está en búsqueda, es muy difícil estar encerrado en unas paredes del castillo que además, con el miedo del padre, crecían cada vez más. Pidió salir al pueblo. Tenía un cochero amigo con un carruaje que estaba todo listo para que él salga. El padre mandó a sus heraldos, a los que estaban a su cargo, y les dijo que saquen de las calles del pueblo a todos los ancianos, a todos los enfermos, que arreglen todo, que decoren todo con flores, que limpien, que barran, que las calles queden relucientes, y que de ninguna manera salga ningún cortejo fúnebre. Así fue que la primera vez que Siddhartha, el príncipe, salió al pueblo, ovación de gente, alegría en las calles. Pero cierta vez, cuando giró el carruaje la calle, vio a un hombre que era distinto a los demás. Caminaba doblado, tenía el pelo largo y de color blanco. Sus manos estaban arrugadas y sus ojos estaban algo nublados. El cochero hizo lo posible para esquivarlo, pero cada vez que doblaba, el hombre ese aparecía. Hasta que Siddhartha preguntó qué le pasaba a ese hombre. El cochero no podía creer que nunca había visto a alguien anciano, pero era la verdad. Así que le dijo que ese hombre era un anciano y que todos los humanos, todos los seres humanos envejecían con el paso del tiempo. Su piel se arrugaba, su cabello se aclaraba. Siddhartha volvió al palacio y pidió salir una segunda vez. Se había quedado inquieto con esto que había visto. Había algo del mundo que él no entendía y que quería conocer. Por supuesto que el rey volvió a decir que de ninguna manera, ningún enfermo, ningún anciano, tengan mucho cuidado en salir porque el príncipe no podía encontrarse con ellos. Pero el destino de Siddhartha estaba marcado. Así que la segunda vez que salió también, ovación, gente alegre. Imagínense solo ver gente igual a uno todo el tiempo, gente joven, gente bella. Hasta que al girar, hasta al doblar en una esquina, vio a un hombre echado. Raro. Le llamó la atención. Tenía un cayado al lado de él y se apoyaba en él para intentar levantarse, pero no podía. Su piel estaba irritada y roja y en algunas partes como abierta, sus manos temblaban. Siddhartha le preguntó a su cochero qué le pasaba a ese hombre. Y el cochero no pudo más que responder con la verdad y le dijo que ese hombre sufría alguna enfermedad. Siddhartha llegó con esta pregunta dando vueltas. ¿Una enfermedad? O sea, yo me puedo enfermar, todos mis familiares se pueden enfermar. ¿Qué más allá? ¿Qué hay más allá de la enfermedad? Y así pidió salir una tercera vez, pero su padre lo distrajo y le dijo que ya era momento de casarse. Así que le consiguió una bellísima y dulce esposa y contrajo matrimonio. Estuvo tiempo dentro del palacio, disfrutando de su vida de casado. Pero seguía teniendo preguntas, así que pidió salir con su mujer una tercera vez. El rey, por supuesto, se imaginan que volvió a pedir que no haya nadie enfermo o anciano por las calles del poblado. Pero esta vez vio algo que nunca había visto. Sobre una tabla había un hombre que era llevado por hombres jóvenes, y sobre el hombre había como un colchón de flores naranjas y amarillas que lo cubrían, y detrás una larga procesión de mujeres y de hombres también caminando muy lentamente. El carruaje tuvo que parar por esta procesión.
Siddhartha no entendía lo que sucedía y le preguntó por qué estaban detenidos. Otra vez, con la absoluta verdad de su corazón, el cochero le tuvo que contar que eso era un cortejo fúnebre, que los jóvenes que llevaban en alzas a ese hombre era porque iban a cremarlo porque estaba muerto, y que todos los que venían atrás eran sus seres queridos que iban a despedirlo. Siddhartha no entendió, nunca había estado en contacto con la muerte. Y el cochero le dijo, todos, tarde o temprano, encontramos la muerte, es parte de la vida. Siddhartha volvió al palacio y su gesto era absolutamente serio. Algo en su interior había estado madurando desde la primera vez que vio al anciano. Al poco tiempo su mujer tuvo a un hermoso niño y Siddhartha, al verlo, solo dijo, esto lo hace aún más necesario. Esa noche celebraron un festejo por el nacimiento del pequeño príncipe y esa misma noche Siddhartha tomó un caballo, pidió ropa a su cochero y se fue del castillo. A las afueras del pueblo cambió su ropa real por ropa de un poblador común. Dejó el caballo y siguió a pie. Una pregunta rondaba siempre en su corazón y esa pregunta era, ¿qué puedo hacer para ayudar a tanta gente infeliz en el mundo? Cierta vez se encontró con otro hombre santo y le dijo que si él dejaba de comer y dejaba de beber, por ese sacrificio los dioses le darían la respuesta. Así que Siddhartha lo intentó. Estuvo varios días sin comer y beber, pero solo se desmayó y no llegó a nada. Se dio cuenta que no estaba listo, que ese no era su camino todavía. Pero después de varios tiempo por andar, vio un árbol, un enorme árbol que era una higuera. Y hacia allí se dirigió y ahí se sentó. La pregunta ya no estaba solo en su cabeza, o en sus manos, o en su corazón. La pregunta de cómo podía ser él para ayudar a tanta gente que sufría en el mundo estaba en todo su ser. Y con ese pensamiento cerró los ojos y estuvo. Los demonios, los espíritus del mal sabían que pronto llegaría la respuesta para Siddhartha. Así que en hordas comenzaron a atacarlo. Directamente se lanzaron sobre él. La fuerza de este pensamiento tan noble y lleno de corazón que Siddhartha tenía hizo que a su alrededor una luz del color del arco iris lo empezara a proteger. Cuanto más agredían los demonios, esa luz se volvía más diamantina, imposible de penetrar. Siddhartha estaba tan metido en sus pensamientos que no estaba atento a lo que pasaba afuera, es más, ni sabía lo que estaba pasando afuera. Los demonios se dieron por vencidos porque no había forma de ingresar. Entonces el rey de los demonios se apersonó, se hizo pasar por un humano, por un lacayo, por un heraldo del palacio de su padre, y a los gritos comenzó, príncipe, su mujer lo necesita, su hijo está gravemente enfermo y un ejército enorme ha tomado el palacio de su padre. Una tentación. Y Siddhartha dijo, yo debo encontrar contento, debo encontrar solución para las penas de todos, no solo para las de mi familia, y siguió meditando. El rey de los demonios se fue, sintiéndose perdido. Y esa noche, la primera noche de meditación,
cuando la luna estaba casi repleta en el cielo, un día entero había pasado él sentado en esa higuera luchando, sin comer, sin beber. Esa noche, con la pregunta de qué puedo hacer para ayudar, Siddhartha vio que las almas no mueren con los cuerpos. Las almas se elevan a un mundo superior y luego vuelven a la tierra. Y también vio que todo lo que el alma, todo lo que el ser hacía con mala intención en la palabra, en el pensamiento o en el acto, se compensaba con una pena, con una tristeza, con una alegría y con una enfermedad en esta vida o en la que sigue. Pasó todo el día siguiente ahondando en esto. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar? ¿Qué puedo hacer yo para colaborar con el Siddhartha? Vio que detrás de cada acto de maldad estaba el egoísmo. Pero supo que había más y pasó un tercer día entero sin comer ni beber, toda la noche. Cuando la noche llegó, la luna brillaba fuerte, entera y redonda en el cielo. Y ya tan liviano como estaba, se elevó un poco más y vio cómo las almas de los hombres y de las mujeres eran como chispas que al elevarse se unían a un gran fuego, a un enorme fuego, como un gran alma del ser humano. Siddhartha fue ahí y vio que en ese lugar de unidad solo había amor, compasión y una luz iluminó su mente y lo llenó de paz. Y ese día, esa noche de luna llena, Siddhartha se convirtió en el Buda, que significa el iluminado. Y esa es la luna que hoy nos alumbra. Gracias, Marie. Quiero decir que hay varios jóvenes ahí escuchando. Hola, jóvenes. Hola, Hola, jóvenes. jóvenes, ancianos, enfermos. Todos. Todos. Gracias, 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 gracias. Yo no sé Por cómo estar me ahí. salgo, pero te A sigo ver, escuchando. Ahí está, a ver. sácame vos. Guau. Díganme si no es hermosa, hermosa, hermosa Marie contando. Bien. Bueno, interesante la historia de Siddhartha Gautama, ¿no? Cómo llegó a la budeidad y cómo bajo esta luna, año tras año, conectamos con esta potencia, con esta conciencia búdica que nos devuelve a esta idea de la unidad, ¿no? Como a volver a ese encuentro, volver a entender que todas nuestras almas no mueren cuando muere nuestro cuerpo, a trascender la idea de finitud, a trascender, ¿no? Como la idea de la permanencia eterna de las cosas para poder elegir, igual que hizo el Buda, estos dos caminos, ¿no? Como el Buda tenía dos caminos, Siddhartha tenía dos caminos para elegir, uno era el camino de las posesiones, la grandeza material, el reino, las grandes conquistas, la gran pompa, ¿no? Como todo ese reino que su padre quería que él tuviera, y tenía otro camino que era el camino de la libertad. Ese fue el camino que eligió Siddhartha Gautama, el Buda, ¿sí? Como decía Marie, Buda significa el iluminado, y la luz de la conciencia que nos trae Buda tiene que ver con este desarrollo de la sabiduría, del saber. Para quien no vio los capítulos anteriores cuando hablábamos de la conciencia crística, después me pueden escribir por privado y les paso el videito para que lo vean, está en YouTube, es súper interesante entender un poco más de esto, pero quiero aprovechar el tiempo para entender cómo la conciencia búdica
puede impactar en nosotros y qué es lo que tenemos que tomar de esta conciencia para desplegar y desarrollar, y por qué este día es tan importante, porque justamente lo que se produce en el día de hoy es un gran pulso de conexión y meditación donde, más allá de las razas, las religiones, los géneros, los sexos, las creencias y demás, nos podemos unir y unificar a ese gran fuego, a esa gran luz, a esa gran llama de transformación, de trascendencia y de transmutación que trae esta conciencia de la luna llena en Escorpio. Si siguieron el cuentito o la historia, porque no es un cuento, es un mito, ¿sí? El mito nos atraviesa y desde nuestro inconsciente colectivo nos invita constantemente al desarrollo de estas cualidades y a poder conectar con esa conciencia para poder desplegarla y manifestarla a partir nuestro. Esto fue lo primero. Buda tuvo que pasar un montón de encarnaciones duras y difíciles para aprender a través de los obstáculos, ¿sí? A mí hay una frase que me gusta mucho que dice que la vida nos propone obstáculos y los límites los ponemos nosotros. Entonces esa trascendencia de obstáculos es lo que nos va permitiendo adquirir esa sabiduría. La sabiduría es conocimiento aplicado a la experiencia, ¿sí? Justamente Buda viene a enseñarnos una gran lección que tiene que ver con la impermanencia de las formas. El gran legado de la conciencia búdica es entender, por eso se festeja y por eso esta luna es tan particular, porque justamente tiene que ver con esta impermanencia de las formas. Las formas no permanecen. Justamente lo que genera sufrimiento al ser, sufrimiento al alma, tiene que ver con esa necesidad de permanencia o con ese apego a determinadas formas o a que las cosas sean de determinada manera. Por eso Buda es la encarnación de la conciencia divina de la sabiduría, de esta sabiduría que se va generando momento a momento en el encuentro con la experiencia y no al revés. Justamente lo que queremos saber es un apego, el apego a esa sabiduría que viene de antaño, de atrás, ¿no? Si entendemos el mito, el rey, los ancestros de Buda querían que él siguiera con ese gran legado y siguiera siendo un gran rey, con un gran imperio y con cada vez más riquezas y con cada vez más abundancia. Y Buda lo que dijo: para mí la vida es otra cuestión, para mí la vida pasa por otro lado, y la vida tiene que ver con este poder trascender el sufrimiento a partir de este acto de compasión. La compasión, para que se entienda, no es empatía, y tiene que ver con la comprensión del dolor y el sufrimiento en el otro. Esto fue lo que nos dejó como legado Buda, comprender el porqué del sufrimiento. Él creó 4 nobles verdades que tienen que ver con este sufrimiento del ser en la experiencia de vida, y justamente nos llama a entender que a partir de esas 4 nobles verdades podemos entender la forma de trascender ese sufrimiento y ese dolor en la vida. Él hablaba de que el gran sufrimiento del ser tiene que ver con la ignorancia, con ignorar esta impermanencia de todas las formas, y que por ende ese apego a las formas pensando que son eternas, ¿sí? Justamente traen esta cuestión de el sufrimiento. Cuando entendemos que todo es impermanente, que todo cambia momento a momento y que inhalación tras exhalación estamos transformándonos y dejando de ser lo que éramos para hacer algo nuevo, se hace posible la sabiduría y se hace posible la iluminación, porque volvemos a ese pulso de unión y de conexión con el todo. Si escucharon el cuentito, fueron viendo que él tuvo 3 encuentros que lo desafiaron, fueron sus 3 grandes maestrías, ¿sí? Esto en la conciencia crística se manifiesta de otra forma. También acá hay un demonio que tienta a Buda, en el desierto y en la historia crística aparece nuevamente el demonio o el diablo, ¿sí? Que como decíamos en ese entonces tiene que ver con los miedos que aparecen, y justamente las 3 grandes maestrías del Buda tienen que ver con esta idea de que la juventud no es eterna, la salud no es infinita, y que la vida tampoco es eterna, ¿sí? La eternidad que puede conectar la vida tiene que ver con la eternidad del alma, con la eternidad del espíritu, y que justamente a partir del contacto con ese pulso espiritual, con ese pulso del alma, con esa inquietud del alma que constantemente busca conocer y reconocerse en la experiencia, es que podemos trascender el sufrimiento. De estas 4 nobles verdades que nos deja Buda, la primera es que todo lo que existe es permeable al sufrimiento, y por ende tenemos que ser compasivos, porque ese sufrimiento está justamente basado en ese apego a las formas que no son conocidas. La segunda noble verdad que propone Buda tiene que ver con que la causa del sufrimiento justamente tiene que ver con el apego, y que ese apego aparece por el sufrimiento que nos genera la comprensión de que las cosas son finitas, que no son eternas, ¿sí? Y esto tiene que ver con un fijarse a la forma que constantemente se transforma. Si yo me apego a una forma, si yo me apego a un modo, si yo me apego a una situación, si yo me apego a una relación, si yo me apego a que las cosas
permanezcan inmutables en el tiempo, esto va a ser causa del sufrimiento porque todo envejece, todo es factible de enfermedad y todo en algún momento termina y muere. La gran conciencia del Buda tiene que ver con la sabiduría de poder trascender el apego al deseo, y el deseo no tiene que ver con las ganas o con la necesidad, ¿sí? Si hacemos una distinción acá, podemos entender que en la necesidad hay un miedo a que algo nos falte, en el deseo hay ganas, hay amor, ¿sí? Pero cuando ese deseo lo fijamos de una forma, lo que hacemos constantemente es quedar prendidos a la gran enseñanza que viene a dejarnos Buda, que es la trascendencia de la soberbia. Cada uno de estos avatares de conciencia, ya sea Krishna, que fue el que encarnó la fuerza divina de la voluntad, o Buda, que encarna la fuerza divina de la sabiduría, o Cristo, que encarna la conciencia divina de amor, cada uno de estos humanos, ¿sí? Avatares que encarnan esta conciencia, tienen que trascender un pecado, ¿sí? Un pecado entendido, sacándole el contexto religioso, el pecado tiene que ver con un mal uso de esa energía. Y si Buda vino a encarnar la sabiduría, justamente lo que tiene, lo que nos invita a trascender es la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Creer que la realidad tiene que ser como nosotros queremos que sea. Este es el gran aprendizaje que tenemos que tener. La soberbia lo que hace es fijar una forma, creer que la realidad tiene que ser como nosotros queremos, creer que la realidad tiene que ajustarse a nuestro deseo, creer que todo tiene que tener la forma que nosotros queremos que tenga y que esa forma tiene que permanecer y quedarse ahí inmutable sin transformarse en ningún momento. Ahí es donde aparece el sufrimiento, porque lo que generalmente aprendemos con la vida y a partir de nuestros procesos es que la realidad no se ajusta a nosotros, sino que nosotros tenemos que aprender a ajustarnos a la realidad. Desde este lugar podemos empezar a trascender el sufrimiento, porque al liberarnos de expectativas, al liberarnos de la exigencia que ponemos sobre la realidad, de este miedo que nos lleva a querer controlarla para que se ajuste a la forma que yo quiero que tenga, justamente este acto de compasión y este acto de amor a lo que nos lleva es a esa impermanencia donde nada, ni siquiera nosotros mismos permanecemos. Nuestra identidad es algo que constantemente está transformándose en el encuentro con la realidad, con los otros, con la vida, con la experiencia, y un poco el legado que nos deja la conciencia búdica tiene que ver con este aprender a vivir en el momento presente, entendiendo la impermanencia de todas las cosas. No hay otro momento y otro tiempo que no sea aquí ahora para manifestar mi excelencia. Entonces, justamente, el legado de la sabiduría tiene que ver con esta posibilidad de trascender la soberbia para alcanzar la soberanía. La soberanía tiene que ver con este ser soberanos, soberanas, soberanes de nuestro propio ser y de nuestra propia existencia, y de poder elegir, como hizo Siddhartha Gautama, el camino de la libertad. El camino de la libertad de elección, el camino de poder elegir conscientemente quién soy momento a momento, y poder tener este pulso compasivo, este pulso amoroso, este pulso misericordioso y respetuoso de la vida y de la realidad, a partir de trascender la constante resistencia al sufrimiento. Si todo el tiempo somos permeables al sufrimiento, si lo que genera ese sufrimiento es el apego a las formas, ¿sí? Justamente lo que tenemos que entender a partir de sus 3 maestrías tiene que ver con que eso que constantemente tememos, porque creemos que nos hará sufrir, es lo que constantemente nos está haciendo sufrir en la vida, ¿sí? El temor a la pérdida de la juventud, el temor a la pérdida de la salud, el temor a la pérdida de la vida, ¿sí? Quien esté libre de estos temores, que arroje la primera piedra, justamente son los que nos condenan a una vida de sufrimiento. Cuando entendemos y aceptamos desde un lugar amoroso y compasivo que ni la juventud es eterna, ni la salud es infinita, ni la vida va a ser para siempre tal como la conocemos, podemos entrar en este pulso de transformación donde realmente nos transformamos en emisarios de sabiduría. La sabiduría tiene que ver con este encuentro con la realidad, con la vida, con la experiencia, y con poder empezar a encarnar esta posición compasiva y amorosa ante la realidad. Él justamente plantea, la tercera verdad, habla de que el sufrimiento, a ver, chicos de mochila de ganas si me ayudan, pero que el sufrimiento termina o se extingue el sufrimiento cuando somos capaces de independizarnos de nuestro deseo. Del deseo entendido como esto que decíamos, ¿no? Yo quiero que esto sea así, y entonces me fijo a la forma en vez de entregarme a la experiencia para que la experiencia me traiga eso que quiero, pero a su forma, no a mi forma. Yo me tengo que dejar transformar por esa realidad para salirme de esta idea de sufrimiento, y justamente la cuarta verdad que plantea el Buda tiene que ver con que una
existencia noble, respetuosa y compasiva permite la total liberación del sufrimiento, a través de algo que él define como el óctuple sendero, que son como 8 caminos que uno tiene que seguir, y que están basados en el habla correcta, el pensamiento correcto, la percepción correcta, ¿no? Como poder actuar con rectitud, nobleza, respeto y compasión momento a momento y ante cada situación, es lo que nos libera del sufrimiento, porque en vez de estar generando karma para nuestra rueda, o sea, en vez de estar obrando de maneras que incrementan el sufrimiento del mundo, lo que estamos haciendo es obrando desde ese pulso de soberanía y de excelencia, intentando crear constantemente un mundo menos doloroso, ¿sí? Buenísimo, ahí mucha gana me dice, la renuncia al deseo es la tercera verdad, ¿sí? Pero, a ver, que se entienda esto, porque la renuncia al deseo suena como algo enorme, y tiene que ver con la renuncia no a las ganas de que determinadas cosas acontezcan, sino que tiene que ver con renunciar a esta necesidad de controlar la realidad para que se ajuste a mi deseo. Justamente, si lo pensamos, el Buda se ilumina bajo un árbol, bajo una higuera, ¿sí? Bajo un árbol, que no sé si es higuera o lo que es, por lo menos este que tengo de atrás, porque justamente se ilumina a la sombra de su propio árbol, a la sombra de sus propios ancestros, donde él lo que puede trascender es todos esos deseos, esas cuestiones pendientes, todo aquello que liberarse de los condicionamientos ancestrales, del deseo de sus padres, del deseo de sus abuelos, del deseo, ¿no? Como de todas estas cosas que se le ponían encima, él trasciende la soberbia cuando deja de creer saber lo que vendrá, basado en experiencias viejas. Cuando él asume que no conoce eso que vendrá y que justamente lo que él ve es que lo que viene es del alma y que va a tener que ver con ese pulso de integración, con ese fuego espiritual, con ese todo, ¿sí? Hay algo en él que deja de sufrir, ya que se desapega de las formas y de la realidad conocida para permitirse vivir sin la exigencia y sin la expectativa de que la realidad se ajuste a su propia forma. Entonces, puede eliminar el sufrimiento que acarrea la necesidad de control de esa realidad. Esto es la trascendencia del deseo. Cuando yo deseo y quiero que las cosas sean tal como yo quiero, no hay sabiduría, no hay aprendizaje, no hay conocimiento, no hay compasión, sino hay que una necesidad de control y un apego a las formas conocidas que no me permiten la evolución y que no me permiten la iluminación. La iluminación tiene que ver con este pulso de sabiduría, donde al encontrarme con la experiencia yo puedo empezar a manifestar mi verdad de forma amorosa, de forma respetuosa, de forma noble, y desde este lugar de soberanía, de poder elegir con libertad la forma en que yo voy a asentir a eso que me propone la vida, a eso que me propone la experiencia. ¿Sí? Esta es la conciencia búdica, es un acto de apertura y receptividad ante aquello que viene, y de gratitud para poder recibir esto que llega. Cuando yo me apego a que las cosas sean como yo quiero que sean, cuando yo me apego a mi identidad, a ser de determinada forma, a la idea de que no quiero perder la juventud, no quiero perder la salud, no quiero perder, no quiero perder, no quiero perder, no quiero perder, justamente la transformación nunca llega y la iluminación nunca se produce, porque siempre vivo en esa forma vieja que me termina apresando, y que es como ese castillo ilusorio y fantasioso donde vivía Siddhartha Gautama, donde todo era belleza, colores, alegría, juventud y arcoíris, ¿no? Pero la realidad me propone otra cuestión, y en ese encuentro con la realidad es donde yo puedo empezar a transformarme y a adquirir esta maestría. Esta maestría tiene que ver con entender y saber que es ahora mi momento, porque no voy a ser eternamente joven, es ahora mi momento, porque no voy a ser eternamente joven, y esto es, puedo ser un joven de 80, puedo ser un joven de 94, ¿sí? Como no entender la juventud como algo cronológico de la edad, sino como entender la finitud de nuestra existencia en este plano, es lo que nos permite trascender el sufrimiento desde este lugar de generar sabiduría con este momento. No tengo otro momento que este para hacerme sabio, y esa sabiduría tiene que ver con el encuentro con la experiencia y con permitirme que esa experiencia venga a transformarme, a enseñarme y a generarme esa sabiduría. No es sabio el que conoce, sino es sabio el que se deja conocer. Entonces, en ese pulso de poderme reconocer, ¿sí? Momento a momento en ese encuentro con la experiencia y de poder verme y encontrarme con este pulso noble, respetuoso, compasivo y amoroso con la realidad, es que voy creando justamente la conexión con mi Cristo interno. Justamente en Wesak se celebra o se festeja el momento en que la energía del avatar búdico, Siddhartha Gautama, encarna en el corazón crístico, encarna, ¿sí? en el corazón del amor, en el pulso amoroso, y permite el desarrollo o la manifestación de la sabiduría del amor puesto en práctica desde este lugar donde el amor no condiciona,
no crea previamente y no se apega a un saber anterior, porque el amor está constantemente reconociéndose, ¿sí? Constantemente lo que estoy manifestando, ¿sí? Tiene que ver con poder amar aquello que viene, poder ser compasivo, poder comprender que todos somos permeables al sufrimiento y que mi pulso no tiene que ver con intentar salvar al otro de esa experiencia, porque eso es lo que lo está haciendo sabio. Fíjense que Buda necesitó pasar por encarnaciones de sufrimiento para aprender, y esto no tiene que ver con, tengo que sufrir para aprender y el único camino de aprendizaje es a través del sufrimiento, sino que el sufrimiento lo que nos muestra y lo que nos marca es el apego a la forma que no dejamos soltar, ¿sí? La conciencia búdica a lo que nos viene a invitar es a que realmente nos demos cuenta que el sufrimiento está basado en el no permitir que las formas se transformen. Por eso es bajo la luna llena en Escorpio, que es una luna de finales de ciclos, es una luna que nos viene a decir que lo que se murió, que la hoja se tiene que caer del árbol, que aquello que deja, no resuena, se tiene que caer, ¿sí? Que aferrarnos a esa forma previa por miedo al encuentro con la realidad distinta a la que esperábamos, es lo que nos genera ese sufrimiento. El encuentro con la finitud, el apego a eso que no queremos que se termine, es lo que constantemente nos está poniendo en una situación de sufrimiento que claramente es poco sabia, es poco inteligente y sobre todo poco amorosa y poco compasiva, porque la compasión del Buda no solamente es hacia los demás, sino que tiene que ver primero con un acto de compasión hacia uno mismo, ¿sí? Buda, ante la tentación de este diablo, de este demonio que desde el miedo le vino a decir como, tu mujer te necesita, tu hijo se está muriendo, tenés que ir a ayudarlos y a salvarlos, pudo hacer un gran paso que para mí es una de las más grandes enseñanzas de este mito, que tiene que ver con poder trascender la idea del amor como necesidad. ¿Sí? La idea de ser necesitados por nuestros seres queridos, porque una cosa es ser necesitado y otra cosa es ser querido, y justamente quedar atrapados dentro del pulso de ser necesitados y estar ahí por necesidad, en vez de generar un amor libre, lo que genera es un amor dependiente, otra vez un amor apegado, porque te necesito, porque me necesitas, entonces nos apegamos, porque si no nos tenemos, nos morimos, y no podemos seguir, ¿no? Entonces, el diablo lo tienta con esta cuestión de che, te necesitan, ¿no? Entonces, si me necesitan, soy importante, valgo. Ahí nos están hablando de una condición egoica sumamente importante que se manifiesta en las historias de cada uno de los avatares de conciencia divina, ¿sí? En Krishna de una manera, en Cristo de otra manera, en Buda de una manera, pero que nos hablan de esta cuestión de cómo somos constantemente tentados a partir del ego a quedarnos fijados en una forma que no podemos transformar. La impermanencia, la inmanencia, la trascendencia, es aquello que nos permite constantemente estar transformándonos, y es importantísimo en este momento conectar con qué es aquello que estamos reteniendo, sosteniendo o aferrando de forma tal que no permitimos que se transforme y cambie. ¿A qué nos estamos apegando? ¿A qué formas nos estamos apegando? ¿Sí? Si bien el deseo es aquello que tenemos que soltar y dejar ir, la gran cuestión acá tiene que ver con entender a qué forma me estoy apegando. ¿Quién me creo que soy y por qué me estoy apegando a esa forma que yo creo que tengo? ¿Me estoy apegando a una forma de mi identidad porque creo que si no, no me van a querer más? ¿O me estoy permitiendo la transformación y la trascendencia de mí mismo? ¿Me estoy permitiendo realmente elegir? ¿Me estoy dando ambos caminos? ¿O me estoy quitando uno y me estoy quedando obligado a que la forma sea siempre una? Porque si no hay libertad de elección, no hay amor, no hay sabiduría, no hay voluntad, porque lo que estoy haciendo constantemente es estar preso de la obediencia y del apego, y quedándome en ese lugar de sufrimiento y en ese espacio de padecimiento constante de creer que las cosas son de una única manera. Justamente el Buda nos habla de la compasión, de poder amar todas las formas, de amar al anciano, al enfermo, al que muere, al que tiene, al que no tiene, al que puede, al que no puede, y poder manifestar ese pulso de integración con nosotros mismos tiene que ver con trascender todas las creencias previas, todo eso que creemos saber, todo eso que nos enseñaron, que nos dijeron nuestros ancestros, toda esa sombra de nuestro árbol para poder realmente iluminarnos. Piensen que el Buda se ilumina en la noche de luna llena, ¿sí? Como no hay sol, no hay sombra, hay luna, ¿no? Como es tan simbólico este mito para poder entender que lo que necesitamos trascender es el apego a las formas que se nos dieron para poder empezar a encontrarnos con una forma que constantemente se transforma y poder desde ese lugar desarrollar este pulso compasivo, mirar con amor, aceptando la impermanencia de mi identidad,
y aceptando que el momento en que me lanzo a la vida ya me perdí, porque ya cambié, ya dejé de ser eso que era, y en el encuentro con la experiencia constantemente me tengo que permitir esa inseguridad, ese temor, ese encuentro con lo que es, porque voy a dejar de ser lo que soy para poder ser lo que vine a ser. Y esto es algo importantísimo de la conciencia búdica, y esta es la gran sabiduría del ser. El pulso sabio del ser es entender que solamente en la impermanencia puedo aprender, puedo evolucionar, puedo crecer, y que solamente el espíritu se manifiesta y se desarrolla si lo dejo crecer, si lo dejo expandirse, si me permito entrar en contacto con lo diverso, con lo distinto, con lo que no conozco, con lo que no sé, porque incluso el saber es una forma de apego, y ese apego al saber es soberbia. ¿Sí? La soberbia de creer que yo conozco todos los caminos, que yo conozco todas las respuestas, que yo conozco todas las formas, tiene que ver con un no arriesgarme, no aventurarme a esa experiencia de encontrarme con la experiencia y dejarme transformar. Ese dejarme morir en cada acto, en cada respiración, en cada instante. Y esto es lo que nos viene a enseñar la luna llena de Escorpio, que fue el momento del nacimiento, la iluminación y el deceso de Buda, que nos habla de este ciclo constante que tienen todas las cosas. Nacemos, envejecemos y morimos una y otra vez. Y esto ocurre con todas las cosas. Cada pensamiento, cada emoción, cada sensación, cada percepción, cada conocimiento está constantemente en constante transformación y en constante renovación. La idea de querer generar permanencia y fijar una forma genera apego a esa forma y nos encarcela condenándonos a ese lugar de sufrimiento. Entonces, exactamente esta palabra, el anicca, el anicca, tiene que ver con esta cuestión de soltar todo aquello que sabemos. Justamente esta luna en este momento coincide con un cambio de ejes nodales que tiene que ver con el de el eje a Géminis Sagitario, y el nodo sur, que es el nodo de vaciamiento, el nodo de excreción, el nodo por donde soltamos aquello que ya no necesitamos, viene a pedirnos que soltemos nuestras antiguas creencias. Las creencias definen la realidad y a partir de esas creencias estamos constantemente generando expectativas y expectando cosas desde determinado lugar. La conciencia búdica nos invita a este pulso de traer la luz a nuestro corazón, de vivir desde la sabiduría del ser y de manifestar este pulso inocente donde no necesitamos, sino que constantemente estamos siendo una manifestación pura y plena de amor divino. Amor divino porque somos encarnaciones de esa fuerza y de esa energía, y porque constantemente podemos elegir el camino de la nobleza, el camino de la compasión, el camino del respeto y el camino del amor, hacia nosotros y hacia los otros. Cuando queremos forzar las situaciones, cuando queremos forzar que las cuestiones encajen en ese modelo que nosotros creamos previamente, nos estamos condenando constantemente a la frustración, y la frustración es uno de los peores sufrimientos que tenemos como seres humanos. Entonces, poder trascendernos tiene que ver con este pulso de encarnar la sabiduría del Buda, encarnar esta mirada compasiva y respetuosa de la realidad, liberarnos del apego al deseo, a que las cosas sean como quisimos. Insisto, esto no es que no voy a querer nada, que no hay nada que me va a llamar la atención, sino que el pulso tiene que estar siempre enfocado en querer el bien mayor. Cuando mi enfoque y mi deseo está destinado al bien mayor, voy a aceptar las formas, me voy a dejar transformar por la realidad y voy a estar en este pulso compasivo y amoroso donde voy a poder comprender al que sufre sin juzgarlo y tampoco queriéndolo sacar de ese estado de sufrimiento, sino brindándole mi mayor acto de amor para acompañarlo en su proceso y no querer salvarlo y rescatarlo desde ese lugar. Vuelvo a esta idea de que si no me transformo en un soberbio pensando o creyendo que puedo saber mejor que el otro lo que el otro necesita para salirse de ese estado, lo único que tengo que hacer es estar ahí acompañando esos procesos, ¿sí? Estar ahí para brindar mi mayor acto de amor. Me gustaría, creo que me queda muy poquito tiempo, que cerremos un momentito los ojos para conectar con esta conciencia búdica, para hacer un trabajito de traer esa conciencia búdica a nuestro corazón. Te invito a que cierres los ojos, conectes con la respiración y que invites a la luz de esta luna, a la conciencia del Buda, a que entren a través de tu coronilla como un rayo dorado de luz que va a enraizar justamente en tu pecho, activando ese pulso, esa energía crística, cristalina, diamantina, que a partir de
la conciencia búdica y de este rayo de sabiduría te va a recordar que vos sabés en cada momento cuál es el acto de amor más grande que podés hacer por vos y por la creación. Intentá visualizar y sentir como ese rayo de luz dorada ingresa a través de tu coronilla, atraviesa e ilumina tu cerebro, limpiando y liberando todas las creencias y los pensamientos limitantes. Sentí como atraviesa tu garganta, iluminando y activando tu voz, tu propia maestría. Y sentí como enraíza y se ancla con la calidez de un rayo de sol en el centro de tu pecho, en tu corazón. Y sentí como esa luz desde el centro de tu pecho se va expandiendo, irradiando hacia cada pequeña porción de tu cuerpo, hacia cada átomo, hacia cada célula, hacia cada molécula. Y sentí como todo tu ser se va iluminando con esa luz dorada que te trae la sabiduría divina para crear el mejor camino en cada situación, un camino desapegado de la forma, un camino abierto y receptivo, que a partir de la gratitud, la compasión y la entrega a la experiencia, va iluminando tu ser, llenándote de luz y permitiéndote expandir esa luz a tu alrededor. Te va permitiendo transformarte en uno a uno con la creación. Una unidad que no es única, sino que es diversa. Permitite conectar con esa luz y visualizala e imaginala irradiándose en cada uno de tus seres queridos, humanos, animales, vegetales. Sentí como esa sabiduría divina está en todos, llenando a cada ser. Y permitite conectar con esa posibilidad de aprender de cada uno de esos seres a amar. Amor, sabiduría y voluntad se conjugan en tu centro y se irradian desde vos y hacia vos en todo momento. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a la mente de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que fluya amor a los corazones de los hombres, que el Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realiza el plan de amor y de luz, y se selle para siempre la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y la voluntad restablezcan el plan en la tierra. Esta es la gran invocación que se hace en Wesak. Permítete sentirla y habitarla, y quédate con esta conciencia búdica que te enseña a trascender el apego a las formas, para que todas las formas puedan ser tu forma. Recordá que somos seres diversos, múltiples, multifrecuenciales, y que no necesitamos controlar la realidad, sino entregarnos a ella para poder transformarnos. Gracias a todos por estar ahí. Me voy a cerrar este live porque me voy a ir a hacer mi propia meditación de Wesak con un grupo hermoso de gente. Así que les dejo a todos mucho amor, que disfruten esta luna. En mi historia pueden encontrar un ritual para hacer bajo esta luna, que es un ritual de liberación de creencias y de honra al árbol, así que les invito a hacerlos. Me pueden escribir para pedirme los videitos de la conciencia crística, que son súper interesantes. Mucho amor, gracias María, gracias a todos por estar ahí.
Feliz luna llena, feliz Huesac, que la transformación en aquello que son sea lo que guíe su pulso por siempre. Amor, sabiduría para todos. Gracias.